posgrado en gestión de recursos humanos y comportamiento organizacional, diplomado en administración y dirección de recursos humanos. Ha sido candidato a diputado nacional, a concejal, también ha sido candidato a senador provincial, es docente y bueno, tiene una vasta experiencia en todos estos temas desarrollados y también nos complace saber que bueno, es ha sido vicepresidente del Consejo Federal de Discapacidad, presidente del Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad, ha sido integrante de la misión argentina ante la Asamblea General de la ONU, en la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también nombrarles algunas menciones interesantes de premios y distinciones, como ha recibido la mención a Jóvenes Mendocinos Destacados 2012, ganador, ¿cierto?, en la categoría Liderazgos, Compromisos y Logros en Servicios a la Comunidad, Premio Joven Sobresaliente en el año 2013, distinción por parte del Honorable Senado de la Nación Argentina como labor destacada en favor de la inclusión, también como joven mendocino destacado en el año 2012, alternado en la categoría Liderazgo, Compromiso y Logros en el aporte de los derechos humanos, niñez y servicio solidario, voluntario y humanitario. Así que bueno, nos complace contar con Germán y también decirles que nos va a acompañar con nosotros a Federico Accardi, quien seguro ustedes muchos lo conocerán, ha sido jugador y es jugador de los Murciélagos de la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos, medallista paralímpico Río 2016, campeón mundial de IMSA Seúl Corea 2015, medallista panamericano Lima 2019, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y campeón de América 2017. Y por último, subcampeón mundial en Madrid 2018. Informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo la resolución rectoral número 353/20. Por último, recordarles que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengamos apagados sus micrófonos y cámaras durante la webinar. Bien, también antes de comenzar con la primera charla, también queremos decirles que este ciclo de webinar ha sido presentado en la legislatura de la provincia por la senadora Andrea Blandini, senadora provincial, para que sea declarado de interés legislativo. Así que bueno, comunicarles esto que es importante para este nuevo ciclo de webinar que estamos inaugurando, ¿cierto?, con esta primera charla. Bien, Manuel, comenzamos con nuestro primer disertante. Sí, Pablo, ahí está entrando Federico, estaba con un problema con la plataforma, pero ya está entrando. Así que, si te parece, bueno, comentarles también que vamos a grabar este webinar y también, si querés, podemos arrancar con Germán. Como guste, como ustedes lo dispongan, comenzamos. Lo veo al Germán ahí listo ya. Bueno, perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a Germán Jarque y bueno, agradecemos la participación y poder brindarnos todos sus conocimientos y sus experiencias a nuestros alumnos de la facultad, de acá de la universidad, docentes y bueno, el público en general que está asistiendo de todas partes de acá de la provincia y también del país. Así que muy bienvenido, Germán. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Emanuel, por la invitación. La verdad que, bueno, es muy valioso aprovechar este tiempo para poder hablar de estos temas. A mí, en lo personal, me interesa mucho hablar con ustedes porque me acuerdo de mis épocas de estudiante. Yo siempre cuento, yo inicié mi educación inicial en una escuela de educación especial. A los 11 años pasé a una escuela de enseñanza común y nunca me voy a olvidar de mis profes de educación física. Tuve varios en la primaria y en la secundaria. En la primaria la verdad que la pasé muy bien. Siento que la función de incluirme se cumplió.
me acuerdo que en lugar de aburrirme estudiando reglamentos y cuestiones, la profe me hacía entrar a la cancha y ser el árbitro de mis compañeros. Era medio bombero, con mis amigos, los favorecía un poquito, no eran los más dotados en el deporte, pero bueno, yo me sentía parte, yo era parte de ellos y haciendo el arbitraje, me estudiaba el reglamento y participaba. Y no pasó lo mismo en la secundaria. En la secundaria sentí que me quedé afuera. Mis amigos iban al Club Guaymallén a hacer deporte, a mí me eximieron y un poco me disgustaba, me molestaba, porque al día siguiente en la escuela contaban lo que habían hecho, cómo se habían divertido, y yo no había sido parte de eso. ¿Qué les digo con esto? Lo importante de buscar en las actividades siempre incluirnos a todos, siempre buscar la manera, preguntándole primero al alumno, a la familia, a ver cuáles son sus capacidades, qué es lo que puede hacer y hacerlos parte del juego. Ya nos ha hablado de Federico, que es un gran amigo, el amigo murciélago, han tenido mala prensa los murciélagos ahora con esto del COVID, pero no es el caso del Fede. Eh, el deporte adaptado surge con una finalidad terapéutica después de las guerras. Aquellos que volvían se buscaban en el deporte la posibilidad de rehabilitarnos. Hoy en día el deporte tiene una función y la actividad física en sí mucho más profunda, que es justamente la de la inclusión, del ocio, la recreación. Y es muy importante porque en el tema de la discapacidad vemos muchas veces que se hacen actividades recreativas con estos fines, como les decía, terapéuticos, pero lo que tenemos que lograr es incentivar la recreación, el ocio, la competición. Eso me parece para mí que es muy importante. Habíamos tratado con el Fede antes, porque es un gran amigo el Fede, a ver cómo encarábamos esta charla para no hacerla aburrida y que a ustedes realmente les sirva. Y dijimos, bueno, dividamos los temas, el que sabe de deporte es él, yo les voy a contar un poquito sobre discapacidad y algunas aclaraciones que nos pueden servir. Primero, diferenciar y entender bien qué es lo que es ser una persona con discapacidad. La discapacidad no asociada a la enfermedad, porque dentro de las barreras que debemos enfrentar, siempre decimos que las más graves son los prejuicios, estos estereotipos que se dan en relación a las personas con discapacidad y se nos entiende como personas enfermas. Por eso en muchos lugares se habla de tengo un paciente, término bastante feo, donde el paciente implica a alguien que debe tener paciencia. Eh, ante todo somos personas, como bien decía, y hemos pasado por distintas etapas. Una primera etapa de exclusión total, que si en una familia había una persona con discapacidad, esto era un castigo divino, algo malo deberían haber hecho. La persona era escondida, daba vergüenza tener un hijo o un familiar con alguna discapacidad y la exclusión era total. Veíamos cómo en la antigua Grecia incluso se nos eliminaba, se suprimía a la persona con discapacidad como respuesta. Después pasamos a un modelo médico, un modelo rehabilitador, donde se empezó a ver que había que modificar o adaptar a la persona con discapacidad al entorno. Y por último, donde estamos viviendo ahora con todavía algunas falencias, este modelo social o modelo de inclusión, donde se nos reconoce como personas, donde se entiende como parte de la diversidad humana y ya no es más la persona con discapacidad la que debe adaptarse al entorno, sino que es el entorno que debe adaptarse a la persona con discapacidad. Esto es lo que estamos viviendo. Yo a mis 42 años he pasado por estas últimas dos etapas. Creo que lo más difícil fue y lo más importante en mi vida fue en el primer momento de ser incluido en una escuela
de enseñanza común, por todo lo que representa, más allá de lo académico, lo educativo. Es donde yo pude realmente incluirme, donde pude tener mis más grandes amigos. Ahí, bueno, ahí Adrián, que ya Emma lo conoce, nos ha acompañado a dar charlas presenciales a la universidad. Y no fue nada fácil. Me acuerdo todo lo que nos decían, todos los miedos que nos infundían a la hora de dar el paso de una escuela de enseñanza especial a una escuela de enseñanza común. Decían que no me iban a aceptar, que los chicos me iban a discriminar y bueno, pasó todo lo contrario. Yo creo que todo lo que se pudo lograr en mi vida fue por esta decisión primero de mis padres de no escuchar estos malos augurios y decidirse a dar el paso de entrar a una escuela de enseñanza común, con las barreras que también tuve que enfrentar con estos estereotipos que les decía, estos prejuicios, la gran cantidad de test y exámenes que me hicieron. Faltó que me pidieran un test de embarazo para entrar a una escuela de enseñanza común, me estudiaron en todos los aspectos, pero bueno, así logré entrar en aquel sexto grado en la escuela IPAD en Guaymallén. Y como les decía, el tema del deporte es algo que tenemos que considerar. Desde el año 1960 se disputan los Juegos Paralímpicos. Creemos que no están reconocidos como deberían nuestros deportistas, nuestros representantes. Y aprovecho que está justo el Fede, un medallista, un deportista de alto rendimiento muy destacado. Y les pido que empiecen a leerlo, porque lo estamos convenciendo de que se sume como columnista en el diario portada.com.ar. Así nos cuenta periódicamente sus experiencias, sus viajes y todo lo que está haciendo en materia del deporte. Eh, Como saben, bueno, Manuel ya me conoce, a mí las charlas me gustan que sean dinámicas, no me gustan estos monólogos, así que prefiero las preguntas. Yo sé que si preguntara acá, si pidiera que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen algún familiar, algún amigo con discapacidad? Parece que levantemos la mano, bueno, a ver, no veo a todos en la pantalla, pero hay para darle algunos datos, contarles O por ahí en el chat, Germán, en el también chat. pueden ir compartiendo. Buenísimo, en el chat que nos cuenten quiénes tienen algún amigo, algún familiar con alguna discapacidad. Yo creo que nos vamos a sorprender con este dato. Bueno, ahí veo varios, ajá. Bueno, en Mendoza, contarles que el 13,3% de la población tiene alguna discapacidad. Así que como sé que estoy charlando con profesores, estudiantes de educación física, tengan la seguridad o la certeza que van a tener dentro de sus cursos algún alumno con discapacidad. Ojalá así sea. Si esto pasa, es que vamos por el buen camino y bueno, estamos tratando de incluirnos. Ahí veo a Gabriel que dice, tengo una discapacidad y soy profesor de educación física. Qué bueno, Gabriel. Esa fue otra gran dificultad, fue toda una lucha, porque en el profesorado era muy difícil, había toda una serie de barreras en cuanto a los exámenes de ingreso que limitaban a muchas personas con discapacidad poder estudiar el profesorado de educación física. Veo que tienen todos mis alumnos, hay la mamá y el hijo de 8 años. En fin, somos muchos los mendocinos que tenemos alguna discapacidad. En la mayoría de los casos, la discapacidad es adquirida. Después, bueno, vamos a ver dentro de los porcentajes. Hay muchas personas con discapacidad de tipo intelectual o mental. Hay una charla que siempre hablamos sobre el trato adecuado, que le vamos a contar algunos detalles sobre el trato adecuado, siempre a las personas con discapacidad de tipo intelectual, en fin, a todas las personas con discapacidad, no infantilizarnos. Eh, Nos pasa siempre que se nos trata como eternos niños,
como decía, especialmente las personas con discapacidad intelectual. Tratar siempre a la persona de acuerdo a su edad. Con personas con discapacidad auditiva, tratar siempre de hablar cuando nos están mirando, no taparnos la boca, algo que muchos hacemos este error de ponernos las manos en la boca mientras estamos hablando, tener esas precauciones. A las personas con discapacidad visual, ahí está el Fede, el hecho de anticiparnos, de presentarnos, errores que yo he cometido, que por ahí he estado con algún amigo hablando, me he ido y no le he avisado, o uno se acerca de improviso, ¿es así, Fede, o no? Es bastante molesto e invasivo. Por el hecho de querer ayudar, eso que también nos pasa a todos, uno con la mejor intención quiere ayudar, pero no pregunta cuál es la ayuda que la persona con discapacidad necesita. Nos contaban también nuestros amigos ciegos que nunca pueden reunirse en en alguna esquina porque inmediatamente la gente quiere cruzarlos de calle. Se creen que están ahí esperando y en lugar de preguntarles los agarran de brazo y los cruzan la calle. O en el caso mío, con la silla de ruedas, cuando me estoy por subir o bajar del auto, van personas bien intencionadas a movernos la silla, tratar de acomodarla y no está en el lugar donde yo necesito que esté. Ahí está hablando, sí, está hablando Fede, pero tiene el micrófono apagado. Fede, te vemos ahí atento. Yo, como te decía, me gustaría más estar atento a las preguntas, escuchar a Federico y en base a eso vamos dando forma a la charla, ¿les parece? Perfecto, Germán. Perfecto, entonces. Gracias, como siempre, por tu tiempo, por compartir con nosotros el trabajo y las acciones que por ahí parecen cotidianas, pero hay que hacerlas propias para comprender y poder ser partes de una sociedad que incluya y que pueda articular coordinadamente. Fede, ahí te sentimos hablar. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos y todas, ¿cómo andan bien? Bueno, les cuento que, bueno, gracias por haberme invitado a este prestigioso lugar. Les cuento que, bueno, que la idea es de esta charla, o la idea que tenemos es para que ustedes tengan en cuenta lo importante que es el desarrollo del deporte para una persona con discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque primero, al ser deporte, a la persona con discapacidad se la dignifica, porque puede desarrollarse como persona y como deportista. Y segundo, es un ámbito para, en muchos otros casos también, para usarlo como recuperador para su vida, para seguir adelante con la patología que tienen en diversos casos. Y también el otro ámbito y punto muy importante, que es que el deporte, tanto para una persona convencional como una persona con discapacidad, lo dignifica como persona. Sabemos que el deporte nos enseña muchas cosas, valores, costumbres, disciplina, y eso, yo creo que mi perro está enojado. Eso es que nos da una mejor calidad de vida a todos, me parece, ¿no? Entonces, que una persona tenga los valores, por ejemplo, hay muchos deportes que se inculcan un montón de valores, por ejemplo, en el fútbol, en el rugby. Generalmente, todos los deportes, digamos, tienen su parte específica, pero los deportes en equipo son aquellos los que nos enseñan a compartir, a ser solidarios, a ponerse en el lugar del otro, a tener mucha empatía por el prójimo, y bueno, son todas esas cosas que hay que trabajar y tenemos. Por eso es muy importante el desarrollo del deporte, tanto para una persona convencional y más para una persona con discapacidad. Entonces eso se los quería dejar más o menos claro para que ustedes más o menos lo tengan, lo entiendan. Ustedes son todos ya posibles profes o profes que ya están a punto de serlo. ¿Y cuál es el tema? Que todos ustedes, ni yo, ni ustedes, ni nadie, está preparado para encontrarse con una persona con discapacidad
en el curso, en la actividad cotidiana, en una cancha de fútbol, en el dictado de clase de una escuela. Entonces lo que tenemos que hacer es desde la base informarnos que una persona con discapacidad tiene limitaciones, pero que no somos bichos raros, sino que somos personas con discapacidad con diferentes limitaciones y que todos podemos hacer todos. Todos los deportes se pueden hacer, pero cada deporte tiene su adaptación según la discapacidad que tengamos. Así que eso más o menos se lo quería dejar en claro a todos ustedes para que, bueno, el día que se topen con una persona con discapacidad, no tengan miedo. Sí, tengan curiosidad de cómo le van a dar la actividad, de cómo pueden manejarse, de cómo se pueden desplazar, pero no tengan miedo a estar con una persona con discapacidad. Es algo raro, porque es algo raro que le va a parecer, porque nosotros como personas convencionales no estamos todo el día en contacto con una persona con discapacidad. Pero ustedes con el paso del tiempo, de la hora, de lo que vayan transcurriendo con todas esas personas, se van a dar cuenta que es algo normal y que esa persona va a poder hacer la actividad normal como la puede hacer cualquier otra persona con sus respectivos cambios de adaptaciones para el deporte. Bueno, más o menos esa era la introducción que yo les quería dar de lo importante que es el desarrollo del deporte para la persona con discapacidad y de cómo ustedes como profe se tienen que desenvolver con total naturalidad ante una situación. Ahí, bueno, no sé, Emma, bueno, Monita participa un poco y bueno, contar que vos me has visto entrenar muchas veces y que yo entreno en un gimnasio totalmente convencional y bueno, viví un poco tu experiencia que vos has vivido como profe también cuando hemos entrenado en el gimnasio allá del Bocha, que bueno, que ahora no está más el ATP en la calle de San Martín, que ahora fue para otro lado, pero bueno, ahí es donde nos conocimos nosotros. Así que bueno, no sé cómo quieran que arranquemos, pero yo quería dejar digamos, este párrafo o esta introducción en clara. Y nosotros, otro punto, como ciudadanos y ciudadanas tenemos que exigirles a todos los políticos que estén de turno, no importa el color político que sea, sino le tenemos que exigir todos y todas que se practique una política referida a la discapacidad. Ustedes hoy nos encontramos en un ambiente plenamente de educación física, pero no saben hoy por hoy las falencias que hay para una persona con discapacidad. Si imagínense que hoy por hoy conseguir trabajo está complicado para ustedes, imagínense para una persona con discapacidad. E imagínense cuando hay gobiernos que, por ejemplo, tienen la capacidad inteligente de su parte de empezar a tomar políticas, de empezar a jubilar a las personas con discapacidad por incapacidad. Eso no lo tenemos que permitir de ningún punto de vista. Eso hay que hacerlo saber. Si ustedes tienen un amigo, un conocido que le ha pasado eso, lo tienen que expresar en las redes sociales, comunicándose con algún periodista, pero nosotros como sociedad no podemos permitir que se nos sometan a ninguna persona, y mucho menos a una persona con discapacidad, porque los derechos de las personas con discapacidad a veces y muchas veces son muy vulnerables, y nosotros nos tenemos que hacer fuertes como sociedad para que eso no pase. Y sí, esto va a depender de la ayuda de todos. Si nosotros no nos ayudamos entre todos, se nos va a ir haciendo un lado, y siempre se nos va a ver a la persona con discapacidad como el pobrecito, como el que pobre, le falta una pierna, ay, pobrecito. Y no es pobrecito. Tiene la misma virtud que la que tienen todos ustedes. Nomás tiene un defecto físico, eso, o una incapacidad, nada más. Entonces, bueno, ahí quería dejarle en claro la charla, y bueno, de ahí, me gustaría que se abran los micrófonos, que compartan, que empiecen a preguntar, a interactuar. Yo, si quieren, les puedo contar también de mi vida deportiva, de toda mi trayectoria, pero me gustaría que rompan el hielo y que ustedes empiecen a hacernos preguntas a mí y a Germán para que no se les haga un monólogo, porque no nos gusta a nosotros dar las charlas así. Nos gusta informar a la gente y, bueno, cada vez que tenemos la posibilidad, estamos de este lado para eso. Yo tomo la posta de una frase que dijo el Fede que me parece
muy interesante. Nos ven como bichos raros. El hecho de también de que no estamos preparados para interactuar, para relacionarnos con personas con discapacidad. Todos, ¿eh? Yo mismo, cuando estuve en el Consejo de Discapacidad, tuve que aprender un montón de cosas. Me acuerdo que me ponía muy nervioso, me sentía muy incómodo cuando tenía que comunicarme con una persona sorda. Tenía miedo hasta con las frases. Me acuerdo que a mis amigos ciegos evitaba decirles nos vemos más tarde. Eh, Todas estas cuestiones que uno tiene en la cabeza, que únicamente las vamos a derribar cuando hablemos, cuando perdamos este miedo, tengamos la confianza. También cuento siempre, yo por ejemplo, cuando voy a hacer las compras al supermercado, hay algún niño que le llama la atención la silla porque me muevo solo con la sillita motor, o quieren preguntar algo por mis facciones, por lo que sea, y la madre les tapan la boca y los cortan a los chicos, diciendo de esto no se habla. Entonces estamos construyendo desde niños que de discapacidad no se habla, que se debe ocultar. Nosotros no cometamos este error, preguntemos siempre, no tengamos ningún miedo, hablar con total naturalidad. Y uno, Fede, el hecho de nos vemos no te ofende para nada, es parte de la Ok. cotidianidad. O yo incluso, No, no, mi amigo, de dime, hecho, por ejemplo, una persona ciega, cuando estamos en contacto con la persona, yo voy a hablar por mi discapacidad porque a mí me compete mi discapacidad. Cada discapacidad tiene su forma, sus todo, pero en realidad es que todo y todas nos expresemos en el mismo, que la inclusión, tanto que hablamos de inclusión, no es el lenguaje, a ver, no es el tema del lenguaje inclusivo, no, no, no. A ver, la inclusión tiene que partir de los actos de nosotros como sociedad, de crearnos a todos y todas por igualdad de condiciones, que de ahí tiene que partir la base. Entonces, por ejemplo, ustedes están conmigo, que yo soy una persona ciega, a mí, por ejemplo, me tienen que decir con total normalidad, ¿viste el partido? Sí, lo vi, obviamente lo vi. ¿Nos vemos mañana? No, y no, no nos vemos mañana. No, sí, nos vemos mañana. Sí, ese es el lenguaje que se usa para toda la sociedad. Porque cuando empezamos que, ay, que a mí me da cosa, ay, que ahí, hay inclusión, inconscientemente, ahí estamos haciendo una pequeña exclusión. Y esa pequeña inclusión después se van transmitiendo a las grandes inclusiones y ahí está el problema, ahí está el problema, que después no sabemos cómo tratar a una persona con discapacidad, no sabemos cómo insertarla laboralmente a la persona con discapacidad porque no estamos preparados, capacitados y un montón de cosas. Y bueno, ahí está el tema donde nosotros tenemos que trabajar de todos los lados. Primero que tiene que haber una voluntad política para el desarrollo de las personas con discapacidad y segundo, tiene que haber una aceptación y una voluntad social, que es la más importante. Siempre las cosas y los crecimientos salen a través de la voluntad social acompañada de una voluntad política, pues nosotros somos los que tenemos que exigirles a los que están arriba de nosotros que cooperen y se desarrollen con la discapacidad. Y nosotros, el lenguaje que tenemos que hablar tiene que ser de la misma forma con todos. ¿Viste? ¿No viste? ¿Fuiste? ¿Viniste? Todos los mismos, las mismas formas que te podés manejar con tu vecino, con tu tío, con tu primo o con tu amigo que no tiene una discapacidad. Por eso estamos peleando por la igualdad. Estamos no peleando porque nosotros no generamos ninguna pelea. Estamos informando al 80% de la población que la discapacidad tiene que ser tratada de la misma forma, tanto para uno como para el otro. Una discapacidad es una imposibilidad, no es una cuestión rara que le pasa a la persona. Gracias, Sí, gracias, Fede. Fede. Bueno, yo antes de que vayamos para organizarnos más que nada, les sugiero que vayamos pidiendo la palabra por el chat, así podemos irla dando más prolijo. Y comentarles que sí, que lo voy a entrenar a Federico, lo conozco, él entrenaba y yo tomaba mate, como corresponde, porque yo no iba a entrenar, iba a visitar a mi amigo que era dueño del gimnasio, pero siempre me llamó la atención con la libertad que el Federico asumía y se movía toda la responsabilidad de su entrenamiento. Él no marcaba
ninguna diferencia y lo hacía saber siempre a eso. Es más, era, creo que de los más comprometidos, ¿no? Y siempre algo que yo rescato del Fede es que es el buen humor, es la buena energía con la que encara todo lo que realiza. A mí sí, Fede, una pregunta que me dejaría dejarte es, ¿qué es para vos el deporte? ¿Cierto? O sea, ¿qué fue para tu vida el deporte? ¿Y cómo ves que pudiste atravesar la vida de otras personas a través de tu experiencia? Pero bueno, sé que hay otras preguntas también, así que vamos a ir viendo el chat. Mientras tanto, si querés, respondete eso. Bueno, Emma, para mí el deporte es el motor de mi vida. El deporte es lo más importante que tengo. Hoy realmente vivo a través del deporte. La verdad que soy un afortunado de poder ser un jugador de selección y estar en la elite, donde puede estar un deportista de alto rendimiento. Yo creo que hoy por hoy tengo la suerte, y bueno, la suerte, la capacidad y la voluntad de estar, porque yo siempre me preparo todos los días por ahí tengo un lema medio egocéntrico, como medio Cristiano Ronaldo. Yo siempre me preparo para ser el mejor. Entonces yo con esa actitud todos los días me levanto y pienso de que tengo que entrenar, de que tengo que darlo todo, de que me tengo que cuidar con mis comidas, de que tengo que llevar una dieta equilibrada, de que también tengo mi vida y por ahí me quiero tomar una copa de vino o me quiero dar mi gusto, pero siempre tiene que ser mesurado la cosa, con cuidado, pensando en que después hay que volver, hay que entrenar y hay que sacrificarse, porque gracias a Dios tengo la suerte de estar en una de las selecciones más exitosa del país, y si no es la más exitosa, porque por más que seamos personas ciegas, si ustedes se ponen a googlear o a ver un historial de los murciélagos, y los murciélagos estamos generalmente en el podio de todos los torneos, y la verdad que eso es muy meritorio, tanto para nosotros como deportistas, y para todo el país, porque la verdad que donde vamos dejamos la bandera en alto Argentina. Así que para mí hoy el deporte es el motor de mi vida. Yo no me imagino estando sin el deporte. Y me gusta ayudar a la gente, por eso estoy metido en un rol de capacitador o de motivador, o como lo quieran llamar, para motivar a todos aquellos padres, hermanos o allegados que tengan una persona con discapacidad, que la acerquen al deporte. Y por eso estoy trabajando firmemente en esta provincia para que se puedan abrir políticas del deporte, porque, bueno, entramos en un ámbito donde no quiero entrar, porque realmente acá en Mendoza es pésima, detestable, aborrecen de la poca importancia que le dan a la discapacidad en el deporte. Y es un gran problema para todos y todas, porque la verdad que en silencio hacen una discriminación importantísima. Y mucha culpa, gran culpa, es de nosotros, de la sociedad, que no le permitimos, que no le exigimos que haya un lugar específico para la práctica deportiva de la persona con discapacidad. También es falencia de nosotros, que no nos capacitamos bien, como le decía yo, cómo nos vamos a encontrar ante una universidad de una persona con discapacidad, y que tenemos que romper esa barrera, tenemos que romper el paradigma, miedo, susto que tenemos ante una persona con discapacidad. Eliana Heredia te pregunta si creíste que alguna vez el deporte iba a jugar ese papel en tu vida. Y Eliana, no lo creí. Siempre sueño con ganar títulos, salir campeón, y siempre tengo un sueño de niño, ¿no? Que es ganar. Y yo creo, y eso hasta el día de hoy no lo he perdido, porque si ustedes me preguntan, amo tanto el deporte que se lo podrían preguntar a mis allegados. Yo juego a la Play, juego al fútbol, y nadie lo puede creer, que cómo hago para jugar al fútbol en la Play. Y yo, bueno, un día los invitaría a que me vean a jugar al fútbol, y sigo teniendo esa niñez, porque el deporte es eso, hay que tomarlo con responsabilidad, y tenemos que tener una niñez
adentro para invitarnos a soñar objetivos. Y ustedes también como profe se tienen que plantear todos los días un objetivo corto y tienen que tener un sueño, una meta, algo que lo fortalezca y que lo haga correr detrás de ese hecho. Si te has sentido menospreciado por su capacidad. Si me he sentido menospreciado por mi discapacidad, acá me van leyendo las preguntas. Sí, pero la verdad que yo soy fuerte, muy fuerte espiritualmente y la verdad que no le doy importancia. Y yo creo que el que me desprecie por mi discapacidad me va a despreciar porque realmente no conoce la discapacidad. Porque cuando lo invito al mundo de la discapacidad, se da cuenta que la discapacidad no se desprecia. Al contrario, enseña día a día. Hay una mínima introducción, una mínima introducción y a modo de consejo. Estas falencias, esta falta que le señalaba el Fede que hay en materia de deporte, también depende mucho de nosotros. Debemos generar esta demanda, debemos decirles a aquellas familias donde sabemos que hay una persona con discapacidad que se acerquen al club del barrio para ver qué deportes se hacen, que se animen. Tenemos que salir de este letargo, de este encierro que vivimos. Debemos animarnos también las personas con discapacidad a vivir e interactuar, salir un poco de lo único que hace una persona con discapacidad, en la mayoría de los casos, es ir a rehabilitación e ir a la escuela. Es lo único que hace, toda una vida de obligaciones. Entonces también acercarnos al deporte, a lo cultural, tratar de interactuar en todos los ámbitos, porque de esa manera vamos a lograr una inclusión real. Bueno, hola, me quedaron un par de preguntas. Bueno, ¿cómo me inicié en el deporte? Y me inicié jugando al fútbol con mis amigos, le poníamos una bolsa a la pelota, por eso siempre digo que hay que buscar la forma. Empecé jugando de chiquito, sí, hasta los 14 años que crearon un equipo de CIO acá en Mendoza, que cual fui. A los 15 años me llamaron para la selección sub-23. A los 16 años soy un murciélago hasta ahora que tengo 31. Después otra pregunta me quedó, que porque yo creo que el deporte de alto rendimiento es esencial para la salud, y sí, es muy esencial para la salud porque te enseña un cuidado, una disciplina, te hace muy, muy metódico, porque tenés que aprender a comer, tenés que aprender a obligarte a descansar, y el deporte claramente cuando se hace de una manera metódica y profesional mejora 100% la calidad de vida. Así que yo en lo personal me enfermo muy pocas veces, así que yo creo que es porque me dedico al deporte y me cuido al 100%. Ahí tenés algunas preguntas más en el chat, Fede. Te leo algunas, ¿no? ¿Por qué crees que el deporte de alto rendimiento todavía se basa en el modelo médico? Pregunta Claudio Ramiro. Claro, eso lo dijo, y por eso mismo, porque se basa, porque se puede usar como para rehabilitar a la persona, te enseña a comer. Por ejemplo, si vas a un nutricionista, estás metiendo un cuidado de salud, descansando las 8 horas de sueño mínimo que tiene que tener una persona para poder exigirse, y es, digamos, claramente la disciplina te ordena la salud, te ordena el metabolismo, y es claramente un modelo médico porque está comprobado que un deportista que se cuida es poco probable que sufra de muchas enfermedades. Se puede enfermar como cualquiera, nadie está exento de enfermarse, pero la teoría y la lógica dice que una persona que se cuida tanto con las comidas, con el sueño, con el descanso y con la actividad deportiva, tiene una mejor calidad de vida en la salud. ¿Cuál fue el logro en el que te sentiste más feliz en tu carrera? El logro que me sentí más feliz en mi carrera, bueno, tengo muchos, pero lo más importante, tengo 3. Una fue el ser medallista paralímpico, que era una materia pendiente, que yo no me quería retirar del deporte, sino me colgaba una medalla paralímpico, porque para este deporte lo más importante son los Juegos Paralímpicos. Segundo, fui campeón de América, le ganamos a Brasil. Y tercero, salimos campeón del mundo en Corea,
Esos son los 3 logros más importantes que yo he tenido como deportista. ¿Cómo y de qué manera influyó la familia para desarrollarse e incluirse? La familia es un factor, es una pata muy importante de la mesa. ¿Por qué? Porque la familia es la que te posiciona ante la adversidad. Eh, tener un par de causas. O te saca adelante, o directamente se despreocupa por desconocimiento, porque no tienen los medios económicos suficientes, o por un montón de cosas, y se la aísla a la persona con discapacidad. Así que por eso mismo nosotros tenemos que ayudar del lado social y exigirle al Estado que pelear por esa gente, por esas familias que no están informadas de cómo tratar a sus mismos hijos o a sus mismos hermanos o a sus mismos familiares para que ellos puedan tener una vida tan digna como la tiene cualquier hijo de vecino. ¿Qué creen que deberíamos mejorar como profesionales de la educación física? Los profes no tienen que mejorar nada, sino nosotros, digamos, los que arman las currículas, los que dan. Hoy por hoy es inadmisible que un profesor de educación física no sepa o no tenga en su materia, en sus años de educación física, la materia del deporte adaptado. Entonces, la verdad que todos tendríamos que pedir y obligar que nuestros amigos y amigas gobernantes la pongan en la currícula a la materia de deporte adaptado. Ustedes tienen que pasar por lo menos entre 6 y 8 meses de que no es nada, pero por lo menos tienen que ver un pantallazo de lo que es el deporte adaptado, porque aparte hay que ser inteligente, ¿no? No solamente vamos a hacer beneficencia, sino se les abre un campo laboral muy grande a ustedes como profe, ya que ustedes como profe tienen un campo laboral muy competitivo, hay muchísimos profesores, pero ¿saben qué? Hay muy pocos que se dedican a la discapacidad. Entonces es una buena meta para que ustedes la vayan trabajando para el futuro y para que también se vayan abriendo otra puerta en el trabajo y en el desarrollo laboral de ustedes. Ahí agrego algo a la pregunta que hace Marianela sobre qué debería mejorar. Bueno, algo es lo que se está haciendo ahora. Yo creo que esta charla sería bueno replicarla, como bien decía Fede, incluir en la currículum, pero más allá de la formación, yo nunca me voy a olvidar un día en un congreso sobre educación, un docente me dijo que no estaba preparado, que no salía con las herramientas para tener en su aula a un estudiante con discapacidad. Lo decía con la mejor de las sinceridades, con buenas intenciones, y la reflexión que hicimos es que ningún padre está preparado para recibir al momento de nacer cuando le dan la noticia de que su hijo tiene una discapacidad. Y sin embargo va aprendiendo, aprendemos de los distintos errores. Yo creo que la clave es buscar apoyo, preguntar, es lo fundamental, preguntarle a la persona, y en el caso concreto del profe de educación física, siempre tratar de buscar hacer parte al alumno con discapacidad. Ojo, hacerlo parte como iguales, en la misma medida. Ese caso que yo contaba de que me ponían de árbitro, cuando era más chiquito también hasta jugaba al fútbol con mis hermanos, me llenaban de pelotazos la cara porque hacían el arco del tamaño de la silla de ruedas, pero siempre buscar que el niño, que el estudiante sea parte de la clase. Eso yo creo que es la clave. Renzo Puebla levanta la mano, así que Renzo, si querés abrir el micrófono. Buen día, Germán, buen día, Fede. Bueno, ahí justo lo que iba a preguntar, en parte lo respondiste, Germán, porque, bueno, todos tenemos ese inconscientemente de crear ese prejuicio, tanto en la escuela como en el club, de que nos llega y decimos, este se porta bien, este se porta mal, pero viéndolo desde su lado, ¿qué consejo nos podrían dar a la hora de llegar y que llegue una persona discapacitada para hacerlo sentir parte del grupo, que se sienta bien? Bien, Renzo.
yo creo, no sé qué opinás, pero yo creo que lo que decíamos recién, siempre en diálogo, preguntar, hablar con la persona en club, a la escuela, decirle, a ver, qué actividades te gustan, qué puedes hacer, qué haces en tu casa, siempre ese diálogo con la persona y en caso de que por alguna dificultad de tipo intelectual o comunicacional la persona no pueda respondernos, hablar con la familia, con el entorno, tenerlo siempre cerca. Esa es yo creo que es la clave. No sé, Fede, ¿qué opinas? Sí, sí, obviamente que relacionarse con la persona con discapacidad y con el entorno para ver, porque vieron que yo le hemos hablado de diversos tipos de discapacidad. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es eso, relacionarnos con el entorno y con la persona con discapacidad. Pero sigo insistiendo con esta misma idea. Muchachos, tenemos que pedir que por favor la actividad de deporte adaptado para ustedes sea una materia más a seguir, porque ustedes teniendo esa materia se informarían de las- todas las discapacidades que hay y no tendrían ese cimbronazo o ese choque al encontrarse con una persona con discapacidad. Ya más o menos tendrían una idea de cómo hacer. Y ya teniendo más o menos una idea, es mucho más importante que encontrarse desde cero, porque por lo menos ya tenemos una base, una formación, una pequeña idea. Después sí, igual hay que relacionarse con el entorno y todas esas cosas, pero yo creo que lo más importante, muchachos, que tenemos que hacer fuerza para que por lo menos, si no se hace en todo el país, no importa, pero por lo menos para que en Mendoza salga en la currícula y se dé la materia de deporte adaptado. Ustedes tienen que saber cómo se juega el fútbol de ciego, cuál es el reglamento, cómo se juega porque el día de mañana pasa que se encuentra en una escuela común, se encuentra con un chico ciego y le dicen, me han llamado madre, ¿no? Esto me ha pasado en vivo y en directo, no es que me... No, yo no lo puedo tomar al chico porque no ve. Y ¿sabes qué? Y le hago estudiar toda la materia, toda la teoría. A mí me da risa, ¿no? Porque eso no se lo hace ni a un chico convencional. Vos no lo haces estudiar toda la materia, toda la teoría en un secundario. Y dice, bueno, pero él no puede jugar porque es ciego. ¿Cómo hace para jugar? Entonces yo fui al profesor y le dije, mira, esto no es culpa tuya. Al chico hace así, mira, buscamos una pelota, le regalé yo una pelota que tenía y al chico lo hice jugar al fútbol agarrado de la mano de sus compañeritos. El chico tenía 8 años, en este caso que me pasó puntual. La madre lo quería matar al profe y todo, y que el profesor es este, el profesor es el otro. No, 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 le dije, pará, vos no tenés que enojarte contra el profe. Vos tenés que entender que en la sociedad hay una desinformación muy grande y lo que hay que hacer es capacitarlo al profe. Y cuando agarra la mancha, y que el chico ciego vaya agarrado de la mano, jugando a la mancha, y el compañero lo debe tocar a la mancha. Lo puede hacer jugar un juego de la silla, que el chico vaya, le pone una silla al costado, otra silla al frente, le haces como un triángulo y le haces tocar, le controlás en 20 segundos cuántas veces toca la silla, se para, se sienta y lo hace mover, lo hace desplazar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero para que ustedes no caigan en esa vorágine de estoy perdido, o qué hago, uy, qué macana, tengo una persona con discapacidad. Tenemos que pedir, muchachos, que surjan políticas de Estado para informarlos, para educarlos a ustedes, para manejarse con una persona con discapacidad. Mientras tanto, se van a encontrar con miles de discapacidad o con miles de problemas y se van a encontrar con una laguna, con un océano que les va a ser muy, muy costoso poderlo sortear. Y para eso tenemos que pelear todos. Vuelvo a repetir, y yo sé que soy pesado e insistente. Tenemos que pelear para que del Estado se bajen políticas del desarrollo para la persona con discapacidad. Fede, ¿cómo estamos como sociedad? Digo, en aceptación
y educación con respecto a los otros países que donde has recorrido? Estamos intentando cambiar, pero bueno, tenemos diversos puntos de vista porque, por ejemplo, a nivel nacional, a la persona con discapacidad se la ve de una forma y acá a nivel provincial, en la política, la persona con discapacidad se la ve como otra forma. Entonces, es como muy complejo. Lo que tenemos que pelear que haya una unidad, que en este caso sea una unidad política, y no importa el color que sea, y que se trabaje de la misma forma con la persona con discapacidad a nivel nacional como a nivel provincial. Acá en Mendoza es un desastre, no se trabaja la discapacidad, se trabaja por encima. Yo le puedo decir que Córdoba, Buenos Aires son las provincias pioneras en el desarrollo para la persona con discapacidad. Y si no, no me lo puede negar Germán, que él también es una persona que conoce de provincia y conoce del país. Y que nosotros tenemos mucho, mucho por hacer como mendocinos y mendocinos para el desarrollo de la persona con discapacidad. Ahí agrego algo en cuanto a la pregunta anterior y lo que bien decía el Fede. También un cambio que se debe dar es en la sociedad en su conjunto. Yo no me voy a olvidar nunca, con el tema del deporte se disputaba el mundial de fútbol convencional, como dice Fede, y suspendían las clases, las actividades, todos aprendidos a la pantalla, para ver unos matados que no ganaban nada. En cambio, el Fede ahí que nos traía las medallas de oro, costaba muchísimo encontrar un medio que difunda las actividades o estos deportes adaptados. Eso yo creo que es importante, por eso vuelvo a insistir y vuelvo a invitarnos a que primero al Fede comprometerlo que sirve ya como columnista en portada y a todos al ser más activos, a informarnos y conocer sobre los distintos deportes y nuestros representantes en el mundo. Y en cuanto a cómo estamos como país comparados con otros países, a mí hubo algo que me marcó mucho. Cuando fui a Naciones Unidas en Nueva York, lo que me llamó la atención es subir a un colectivo y yo pagaba boleto, como uno más, pero tenía todas las comodidades para poder desplazarme y moverme libremente. El que no pagaba era el acompañante, porque se consideraba que el acompañante es uno de esos ajustes razonables o esas ayudas técnicas que se refieren para poder equiparar las oportunidades. Acá todavía nos estamos basado peleando por la gratuidad, por conseguir el tema del pasaje y todavía no estamos dando las discusiones en materia de accesibilidad o de inclusión plena. Todavía vemos cómo debatimos para un evento, algún espectáculo público, la entrada gratuita para la persona con discapacidad, pero no garantizamos las condiciones para que la persona con discapacidad pueda disfrutar. No hace mucho fue que se pudo agregar la audiodescripción en la fiesta nacional de la vendimia o la pelea que tuvo que darse para tener intérprete de lengua de señas sin que los otros pudieran seguir el argumento. Nos está faltando eso, bueno, yo creo que bueno, vamos de todas formas por el buen camino. Como dije antes, soy optimista cuando veo estos espacios y estas charlas que se van dando. Ger, te hago un corte así, te hago un tacle al principio, porque, ¿sabes qué? Muchachos, todos queremos cambiar, ¿no? Porque realmente todos somos hijos de vecinos con diferentes ideales políticos, uno va para un lado, le gusta para el otro, ¿sí? Hablamos de la diversidad de sexo, hablamos de la igualdad, hablamos de que las chicas tienen que ser tratadas de la misma forma que un hombre, o sea que hablamos de género, pero bueno, acá todavía no estamos instalados nosotros como sociedad de cómo manejarnos ante la persona con discapacidad. ¿Y saben qué, muchachos? Porque de repente se van a venir movimientos electorales, hay que elegir, hay que meter el votito en la urna. ¿Y saben qué? Yo les pido un favor encarecidamente, ya que estamos acá más o menos en una reunión de 70 personas, pero que esto claramente va a ser amplificado, porque ustedes, yo creo que cuando salgan de acá, van a tener una visión muy distinta a la que tenían antes de sentarse
en esta charla, en esta teleconferencia. Les pido que, por favor, muchachos, pidan, exijan que en los debates de gobierno, porque ya dentro de poco se va a elegir el gobernador o la gobernadora que nos represente, se hable de discapacidad. Acá en el gobierno del año pasado, en el debate, ¿alguien escuchó hablar de discapacidad? Bueno, nosotros tenemos que exigir que se hable de discapacidad, como así se habló de la reforma en la Constitución, como así se habló de la minería, como así se habló de todo lo que ustedes escuchan, pero sí o sí, el político que esté de turno tiene que tener una propuesta para el desarrollo de las personas con discapacidad. Y los únicos responsables de que esto sea no es el político que está de turno, sino somos nosotros como ciudadanos que le tenemos que obligar a las personas que están a cargo que hablen de discapacidad. ¿Alguien ha escuchado hablar algo de, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, si se le dio la tarjeta alimentar a los pensionados o no, o a las personas con discapacidad? ¿Qué usted, acá en Mendoza, que tenemos un gobierno totalmente contrario al nacional, ¿ustedes lo escuchan hablar acá al señor gobernador de las personas con discapacidad, cómo están pasándola con el COVID? Y les puedo decir que la están pasando muy mal, porque Germán trabaja conmigo, nosotros trabajamos en una asociación, COGER, una ONG, y también trabajamos con las personas del observatorio, y hay muchísimas demandas, muchísimas quejas del maltrato que recibe la persona con discapacidad, porque no está preparado la política para el desarrollo de las personas con discapacidad. Por eso les pido encarecidamente que ustedes, cuando se expresen en la urna, usen las redes sociales, ya que las redes sociales son tan importantes para la convención de opiniones, que la usen, que las buen usen, que le den un uso bueno, en vez de andar compartiendo un debate si hacemos o no la reforma, si marchamos o no marchamos, que es significante. Pues hagamos un debate a ver qué político hoy por hoy está mayor preparado para tener una persona con discapacidad. Eso va a llevar de la mano a ustedes como preparadores físicos, como profesores, como docentes, que se le abra un campo y que se les enseñe. Porque si no pasa eso, vamos a pasar 20.000 años hablando de lo mismo, de que la persona con discapacidad tiene que ser tratada como la misma. Pero con esto ya llegan a ser aburridas las charlas, porque si no nos hacemos nosotros parte de lo que tenemos que hacer, no, los de arriba no van a ser parte de nosotros. Así que por favor yo les pido que a partir de esta charla, si a ustedes les ha gustado y realmente están convencidos que la persona con discapacidad tiene que ser tratada como cualquier otra, empezamos a exigir el cambio. Si no, muchachos, hay libertad de expresión y decir, no, mirá, a mí los discapacitados no me interesa, la verdad que no me importa, y bueno, tomamos un camino a seguir y trabajamos como podamos. Pero si realmente queremos formar una buena sociedad con valores, con costumbres, con hábitos, tenemos que empezar a pelear por nuestros queridos y queridas gobernantes que empiecen a activar el protocolo, ya que estamos hablando de protocolo, el protocolo de la inclusión, y que no sea solamente una palabra, que a veces usan la inclusión, sí, lo incluimos, no, que nos muestren la forma de cómo vamos a ser incluidos. Si no, muchachos, no tiene gracia. Estamos perdiendo el tiempo y estamos hablando palabras en vano porque no llegamos a ningún motivo. Y las cosas hay que demostrarlas con hechos. Como dice, a los que les gusta el fútbol, los goles son amores. Hay que hacerlo. Bueno, nosotros a los pedidos, a las urgencias que tenemos como sociedad, las tenemos que demandar. Para eso, ellos están en el Congreso, en diputados, en la Casa de Gobierno y en la Casa Rosada. Si no nos queda claro esto, muchachos, vamos para atrás de nuevo. Comenzamos a cero. Si no, si estamos todos de acuerdo, pues de ahí podemos empezar a luchar para que todos y todas tengamos la misma convicción y todos seamos incluidos de una u otra forma, pero seamos incluidos al fin. Bien. Pablo, no sé cómo estamos con el tiempo, no sé si alcanzamos, ¿tenés alguna pregunta o algo que quieras realizar vos? Bien, estamos bien.
Nos quedarán unos 15, 20 minutitos. Y bueno, de mi parte, a ver, agradecer enormemente a Federico, quien en algún momento me ha tocado verlo, en algún partido que ha realizado. También a Germán, por supuesto, porque yo creo que tiene una gran experiencia en todo el tema de discapacidad y toda la parte también legal que es importante. Y yo creo que estos dos profesionales que son, ¿cierto? Uno profesional en el deporte, en el alto rendimiento, como es Federico, y Germán un profesional académico y que viene trabajando desde hace muchos años en todo el tema de la discapacidad. Yo creo que nos brindan el panorama en directo, ¿cierto? De lo que se vive con el tema de la discapacidad. Yo ahí estaba leyendo algunos chats, por ejemplo, preguntaban, bueno, ¿qué tal si en la currícula del profesorado de educación física hay materias relacionadas con el tema de discapacidad? Sí, en la formación tienen alguna que otra, a lo mejor una materia que se llama actividades físicas adaptadas, más allá que no ven los deportes en sí, pero ven, ¿cierto? Algunos, ¿cierto? O la mayoría, porque son muchas también las discapacidades, y es un mundo aparte lo que es la preparación para cualquier disciplina. Y tenemos que decir, como el día de mañana el profesor, si se va a dedicar a un deporte o se va a dedicar a la parte de salud, se va a tener que especializar. Bueno, el tema del deporte adaptado también tiene que especializarse. ¿Ah? A mí me ha tocado trabajar, ¿cierto?, en trabajo con discapacidad y principalmente de rehabilitación, y eso requiere también una preparación, ¿cierto? El título que todos los alumnos que tenemos acá presentes, o si hay docentes, nos forman en todos los contenidos generales, y lógicamente que cuando uno después se va a dedicar específicamente a una rama, bueno, ahí se tiene que especializar. ¿Ah? El tema de la discapacidad, hay muchos tipos, cada una tiene sus características y nos tenemos que capacitar mucho. ¿Ah? Y lo importante es la práctica que también uno tenga. ¿Ah? A mí me ha tocado trabajar mucho con discapacidad motriz, con chicos en silla de rueda, bueno, con distintos tipos de características, y la verdad que es gratificante. Y algo que aclaro, y que seguro Federico y Germán lo pueden a lo mejor decir, o sea, hay que tratarlos de la misma forma como tratamos, ¿cierto?, al resto de los chicos o al resto de la gente. Hay que exigirle porque uno le exige, y la verdad que cumplen, y cumplen muchas veces mucho más que otros que a lo mejor tienen todas esas posibilidades. Así que es valorable el esfuerzo que colocan, es un doble esfuerzo. Así que felicitarlo, de mi parte felicitarlo por toda su experiencia y todo lo que hacen día a día por la disciplina, ¿cierto? Y por aquellas actividades, ¿cierto?, en las cuales tenemos personas con distintos tipos de discapacidad. Bien, agrego, toma lo que dijiste, Pablo, que me parece clave, tratarnos como iguales. Esto implica retarlo al niño cuando manda una macana, todo por igual, no tener ningún miedo ni ningún trato diferente por la condición de discapacidad. Hay una buena pregunta ahí que me gustaría incorporarla, que la hace Lorena Sánchez, que dice, quería saber si recomiendan algunos autores y o materiales que son de ayuda para aprender y utilizar al momento de dictar actividades. A ver, Fede, vos que estás más en el tema. Yo en cuanto a esto, no conozco ningún autor. Yo tengo un profe que se llama el profesor Romeo Fiorentini, que es más conocido. Sí. Bueno, sí. Él ha hecho 7 libros, en el cual uno de los 7 es mi libro, que se habla de la discapacidad, digamos, visual, y digamos, de cómo yo, Federico Accardi, como persona, se pudo, digamos, ir desarrollando, y todos los obstáculos que uno tuvo que pasar. Pero hay otros libros que hablan de la sexualidad de la persona con discapacidad,
Hay otro libro que habla de las personas ciegas, de cómo te encontrás vos cuando te topás con una persona ciega por primera vez. Y bueno, él cuenta su experiencia, porque Ron, el profesor, que le digo yo, hace casi 35 años que él es profesor de discapacidad y fue uno de los pioneros. Imagínense si ustedes hoy, con la diversidad de la tecnología que hay y todo, se encuentran con duda, imagínense hace 35 años atrás, cuando nosotros, las personas con discapacidad, éramos vistas como plantas. Entonces, de ahí le puedo recomendar. Después, si quieren escribirme a mi red social, al Facebook, estoy como Federico Accardi, me pueden encontrar, o en Instagram también. Podemos hacer una conexión y yo les puedo brindar los libros. Si desean mi libro también, yo no quiero comercializar, porque la verdad que lejos estoy de esto de hacer plata con mis cosas. Una de mis proyectos era meterlo en la currícula de estudiantes y que lo tengan ustedes, los profes de educación física, y también mandarlo para los chicos, también para los chicos del secundario, hablando de lo que es el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio, que esos son los valores que tenemos que insertar en la sociedad. Así que bueno, es más o menos lo que yo les puedo brindar desde este humilde espacio. Hay una pregunta que quedó de Mayra Bellene sobre los jóvenes con discapacidad que viven en hogares. Bueno, he encontrado primero que deberían desaparecer estos hogares como los entendemos hoy. Porque si hablamos de igualdad y de inclusión, lo ideal es que el joven o el niño crezca en el ámbito similar a una familia. Por eso internacionalmente hay una política que habla de los microhogares. Se deben dar primero los apoyos a la familia para que el niño con discapacidad pueda desarrollarse en el ámbito familiar. En el caso de que no se pueda por alguna circunstancia, se está pasando a una política de microhogares donde son 2 o 3 personas con discapacidad emulando un ámbito familiar y con las mismas actividades, donde los chicos van a la escuela, van al club. Eso es lo que se debe buscar para que haya una inclusión real. En ese contexto, tendrían las mismas oportunidades que cualquier joven con discapacidad en cuanto al deporte. Bueno, gracias Germán por esa pregunta, que también es sumamente importante a la temática. Y realmente quiero agradecerles a ambos amigos que saben que siempre que tenemos que hablar de algún tema, los consulto, los llamo y trato de que sean guías en esto, porque justamente tienen trabajo en la espalda y esto es lo que les da la posibilidad también de compartir experiencias, conceptos, conocimientos. Y sinceramente les vuelvo a decir, les agradezco la predisposición, el tiempo, que hayan respondido todas las preguntas que se realizaron. Así que de verdad agradecerles a ustedes, agradecerles a todos y cada uno, cada una de quienes formaron parte de este webinar. Ahí decía bien nuestra universidad, nuestra casa de estudio, que es la que nos permite realizar todo este tipo de eventos, que esto va a estar en el canal de YouTube para los que quieran volver a verlo. Así que más que nada agradecerles a las más de 78 personas que estuvieron acompañándonos hoy en un horario que no es el más sencillo, pero que nos permitió compartir este espacio enriquecedor. Así que bueno, muchas gracias de mi parte y Pablo, te cedo la palabra. Bueno, gracias Manuel, muchas gracias. Bueno, yo agradecerles en nombre del Vicerrectorado de Extensión, Investigación, Extensión y Vinculación de la Universidad Juan Agustín Maza, desde la Facultad de Educación y Área de Extensión. Dejo un saludo muy grande para todos los presentes, para Germán, para Federico Accardi, de parte de la decana, especialista Laura Horta, de parte del director de carrera, licenciado Sergio Furlan, y del secretario académico Diego Flores, por apoyarnos y por estar en este proceso de formación con nuestros alumnos y también con los docentes y con la gente
que nos acompaña, que de todas partes de acá de Mendoza y también que nos están acompañando de otras partes del país. Agradecer enormemente a todos. Y bueno, ahí en el chat por ahí dejamos un link que es sobre una encuesta que es que nos sirve muchísimo a nosotros en la universidad para ir mejorando siempre todas estas webinars. Hoy inauguramos un ciclo de webinar y hemos tenido el lujo de contar con estas dos grandes personas y profesionales abriendo este ciclo que junto al licenciado Fugasoto vamos a estar desarrollando. Y también, Emanuel, aprovecho también para agradecerte a vos, que también ha sido el que estamos trabajando, ¿cierto?, para brindar esto para todos. Así que, de mi parte, muchísimas gracias y un abrazo fraterno para Federico y para Germán, y bueno, para el resto de los asistentes. Esperemos volver a contarlos nuevamente en las próximas webinars que estaremos haciendo y realizando con estas temáticas o parecidas o diferentes que suman a cada uno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, quedamos a disposición también. Hemos leído para futuras preguntas ahí. Bueno, Manuel, Pablo tienen nuestros contactos. La idea es acompañarlos en cualquier necesidad, cuestiones con la obra social o lo que necesiten, estamos para acompañarlos. Un abrazo a todos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchachos, gracias por la invitación, gracias por el espacio, que siempre creo que es muy importante generar un espacio para hablar de esto. Ojalá que hayan muchas personas y espacios como estos para que lo podamos ser parte de la sociedad, parte real, como digo, ¿no? Y bueno, espero que a partir de este público que hemos tenido, que se sume a nuestro pedir, a nuestro pesar, y nos empiecen a acompañar, como les dije, ¿no?, a través de la exigencia política para que podamos cambiar el tema de la inclusión y la accesibilidad. Si no, muchachos, se va a hacer cada vez más difícil y va a haber cada vez una distancia abismal entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen capacidad, o sea, las convencionales. Así que espero que, bueno, que les haya sido muy útil, que les haya servido esta charla y que, bueno, y que a partir de ahora los invitamos con Germán a que se unan con nosotros a exigir, a reclamar y sobre todo esas cosas, a pedirle a nuestros amigos gobernantes de que empiecen a trabajar la discapacidad como inclusión laboral, como inclusión en el desarrollo de la salud y también la que no se está trabajando, que está totalmente muerta, que es la que les compete a ustedes, que es el desarrollo de la actividad física. Les mando un abrazo y que tengan un feliz comienzo de semana. Muchas gracias nuevamente y bueno, nos veremos en un próximo webinar. Estén atentos a nuestras redes y seguramente vamos a seguir discutiendo estos temas. Gracias Germán, gracias Federico, buena semana para todos.